Relatos de terror. Doña Lupe era una católica ferviente. Ella había sido criada por su abuelita Juana y la había educado en la religión católica, apostólica y romana. Las bases que le había inculcado eran muy conservadoras. Cada domingo asistía a la misa de 12 a la parroquia del pueblo, así como los días que se celebran a la patrona del pueblo. Era en lo que cabe una fiel creyente que cumple con los mandamientos de la iglesia. Como decían las personas de antes, Doña Lupe se había quedado a vestir santos, ya que no se había casado. Su reloj biológico se había ido y a la edad de 52 años su única distracción era acudir a los grupos de la iglesia y a las misas. El tiempo cruel se había llevado su juventud y sus esperanzas. Su fe era la única segura en su vida. Los años pasaban y Doña Lupe se vio gravemente enferma. Una serie de dolencias le aquejaban. Se había postrado en cama al grado tal que sus hermanas pensaron que dejaría esta existencia. Pero gracias a lo avanzado de la medicina logró salir de esa enfermedad. Su recuperación fue gradual y a los meses se recuperó totalmente. Agradecida con la vida, siguió con más fe su apostolado. Un día domingo, por razones de fuerza mayor, no pudo asistir a la misa de 12, pero su estricta creencia no la dejaron con su conciencia, y apresurada se dio cuenta que le daba tiempo ir a la misa de 9 de la noche. Como pudo, se dirigió a la parroquia. En su camino pensaba en que por el compromiso que había adquirido hacía varias semanas atrás, en donde un familiar le había pedido de favor que le ayudara con la comida para la fiesta de 15 años de su hija. Y es que Doña Lupe siempre había tenido buen sazón en sus comidas y era reconocida por el exquisito mole que preparaba, receta heredada por su abuela Juana. En fin, el día domingo para Doña Lupe había iniciado desde las 4 de la mañana con los preparativos del mole. El asado y freída de los condimentos y los chiles motivaron a que no pudiera asistir a la misa de 12. Una vez que ingresó a la parroquia, estuvo en la misa de 9 de la noche, siendo esta la última misa del día domingo. Esa noche, después de terminada la misa, las luces de la iglesia se apagaron y las puertas se cerraron. El sacristán, después de terminada la misa, cerró toda la iglesia y se apresuró a retirarse, ya que una gran tormenta había iniciado, y al vivir a orillas del pueblo, se apresuraba para poder llegar a su casa. La noche oscureció la población. La tormenta dañó algunos transformadores de la luz y tiró varios postes del alumbrado público. La penumbra invadió gran parte de la población y Doña Lupe solo se despertó después del sonido retumbante de un relámpago. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Se daba cuenta dónde estaba, y es que el cansancio acumulado del día le habían provocado que, debido al estado relajado que sintió en la iglesia, sus ojos se cerraran y un sueño profundo la había vencido. Solo las luces de las velas alumbraban la iglesia. Se levantó de la banca y se dirigió a la puerta del templo. Su andar era pausado debido a la penumbra del lugar. A tientas intentaba guiarse para no caer. Ya casi llegaba a la puerta principal cuando un relámpago se escuchó, y en eso algunas luces se encendieron, principalmente las del altar. Las demás luces del templo parpadeaban en leves intervalos de tiempo. De pronto, un sacerdote vestido con un traje morado salió de la sacristía y se dirigió hacia el altar. Una música que provenía del órgano melódico se escuchó, y de pronto
En las bancas de la iglesia se fueron materializando una multitud de figuras humanoides. Las bancas lucían llenas de seres descarnados. De pronto el sacerdote levantó los brazos. Las mangas de su túnica se corrieron dejando al descubierto unos brazos descarnados y huesudos, al igual que su cara. Cuando empezó a hablar frases como de un tipo latín, ya no pudo más con la impresión. Sus piernas se negaban a obedecer. Un líquido caliente escurría por sus piernas, y la conciencia, al no poder brindar ayuda, se evadió, logrando que doña Lupe perdiera el conocimiento. Antes de caer en ese estado, pudo ver como última imagen que una misa de ánimas se estaba realizando. Los seres descarnados contestaban interactuando con el sacerdote en la misa. Esto era demasiado para el sentido común, y el terror que sentía la hizo evadirse. Al día siguiente, el primero a quien doña Lupe le contó lo sucedido fue a don Nabor, el sacristán, quien fue el que la encontró tirada en el piso de la iglesia. Se cuenta que esa iglesia está embrujada, ya que en ella se llevaron a cabo actos siniestros por el ejército del gobierno federal en tiempos de la Guerra Cristera. Las almas de aquellos creyentes, quienes fueron fusilados en el interior del templo, no encuentran alivio a su pena y siguen arraigados en este lugar, donde vivieron hechos trágicos y murieron de manera dolorosa. La conocí en la escuela. Era la mujer más bonita que había conocido. Desde que la vi, me enamoré de ella. Poco a poco me fui acercando a ella y me hice su amigo. Con el tiempo y el trato, le hablé de mis sentimientos. Ella me correspondía. Ese fue el día más feliz de mi vida. Me aceptó y fuimos novios. Pasaron los años y le pedí que fuera mi esposa. Me dijo que sí, pero primero terminaríamos de estudiar. Le dije que también estaba de acuerdo. Nos casamos y fuimos muy felices. Ella era la mujer de mi vida. La amaba mucho y con el trato supe que ella era lo que yo esperaba. Intentó embarazarse, pero por más que lo intentamos no se nos daba la oportunidad. Así pasaron los años. Los dos estábamos de acuerdo que en caso de que ella no se embarazara, no intentaríamos por ningún motivo adoptar algún niño o niña. La vida se nos fue pasando. Nos seguíamos amando como siempre. Ella a veces se desesperaba por no darme hijos. Yo la consolaba diciendo que Dios no nos lo permitía por algo. El tiempo pasó. Al no embarazarse recurrimos a realizarnos análisis y algunos estudios que nos corroboraron que ella no podría nunca embarazarse. Eso la deprimió. Yo la apoyaba y le prometí que siempre estaría a su lado y que nunca la engañaría. Le dije que si ella no tendría un hijo mío, no quería tener hijos con nadie más que no fuera ella. Me daba cuenta que ella se amargó y la veía a veces de mal humor. Llegó nuestra etapa de madurez. Ya pasábamos los 40 años y empecé a notar que ella había perdido las ganas de vivir. Una gran depresión se apoderó de ella y la vida nos puso a prueba. Un día que la llevé a realizarse unos análisis por un malestar que tenía, cuando nos dieron los resultados, el médico que la trataba le dio la mala noticia de que le habían detectado un cáncer maligno en la parte del seno derecho. Le diagnosticaron un cáncer agresivo que necesitaba terapias de radiación en sesiones para ver qué tanto le había progresado la enfermedad. Conforme pasaron los meses, me di cuenta que las terapias la desgastaban cada vez más. La enfermedad la acabó por desanimar y las ganas de vivir se ahuyentaban de ella. Un día me llamó y me dijo: "Te amo y quiero que lo recuerdes siempre". Al día siguiente que me desperté y la fui a ver a su cama, me di cuenta que había fallecido. Di aviso a la autoridad y mostré los estudios donde demostraban que había fallecido por enfermedad. Organicé su sepelio y después la cremé para tenerla conmigo por lo que me restara de vida. La casa se sentía sola.
Solo me acompañaba mi perro, Pancho, y mi gata, Toña. Todo había pasado tan rápido que aún no creía que ella, mi gran amor, ya no estuviera conmigo. Pasaron los años y mi soledad era mi fiel compañera. Cuando llegaba a casa del trabajo, me recibía mi perro y mi gata, que aunque parezca raro, se llevaban muy bien a pesar de pertenecer a dos tipos de razas antagónicas. Un día me empecé a sentir mal. Me mareaba y me caía de pronto. Esto me asustó y decidí ir al doctor para ver qué me podía recetar. Cuando hablé con él, me mandó a hacer análisis y me citó para otro día. Cuando fui a pedir mis resultados, me dio la mala noticia que padecía diabetes. Esta noticia me cayó de sorpresa y me causó una gran preocupación, ya que no tenía a nadie que me pudiera cuidar. El doctor me recetó varios medicamentos que me hicieron llevar una vida más cómoda, pero me empecé a deprimir y la enfermedad avanzó en un momento y empecé a perder la vista. Ahí fue donde mi preocupación se hizo presente. Una noche que me encontraba descansando en mi cama, unos murmullos me hicieron despertarme sobresaltado. Cuando me desperté completamente, intenté agudizar más mi sentido auditivo para ver de qué se trataba. Entonces, logré escuchar que dos voces hablaban y platicaban de mi situación de salud, pero al analizar de quién se trataba, pensé, si en esta casa solo vivo yo y nadie más, solo mis mascotas, ¿o acaso alguien más se había metido a la casa? Me incorporé de la cama y me senté. Metí mis pies en mis sandalias y caminé hacia la puerta. Al llegar, la abrí con sigilo y salí con cuidado. No veía con claridad ya que casi lograba ver solo bultos o una especie de siluetas. Cuando llegué a la sala donde percibí que se escuchaban los murmullos, no había nadie. De pronto, de una esquina salió mi perro, quien corrió hacia mí. Me hinqué y lo abracé. Él se acercó y me lamió la cara. Le dije que lo quería y le realicé algunos cariños en el cuerpo. Él emitía una especie de gruñido de alegría. De pronto, hacia mí se acercó mi pequeña gata y se acurrucó en mi mano. La cargué y me incorporé. Ella ronroneaba y después de acariciarla la dejé ir. Los dos animales salieron del cuarto y después de que salí me dirigí a mi dormitorio. El camino ya me lo sabía. Al llegar a mi cuarto me acosté y me dispuse a dormir. Pasó un rato y el sueño me venció. No sé cuánto tiempo me dormí. Cuando desperté escuché voces, pero esta vez en la puerta de mi cuarto. Me incorporé y caminé hasta la puerta. Esperé un rato en silencio y pude escuchar con mayor claridad que en la puerta estaban hablando de mi situación crítica de salud. Permanecí en silencio y escuché que una de las voces era más ronca que la otra y decían, por lo que puedo entender, que debían estar turnándose para cuidarme y que no me fuera a pasar algo. La voz más débil hacía mención que debían protegerme ahora que estaba mal de salud. Entonces me di cuenta que eran buenas personas y decidí abrir la puerta para agradecer por sus buenas intenciones a esas personas que hablaban de mí. Cuando abrí la puerta me di cuenta que en el pasillo no había nadie. Prendí la luz con el interruptor de la pared, pero no había nadie. Solo estaba a un lado de la puerta echada mi perro y la gata se acercó a mí y me tocó con su patita. Estaba sorprendido, pero no había nadie, solo mis mascotas. Les pregunté, ¿ustedes son los que hablan? Ellos solo me miraban. Estaba totalmente seguro que ellos eran los que hablaban, pero no lo podían hacer delante de mí, o no sé qué regla exista, que ellos no demuestran sus sentimientos hablando. Tal vez sea para que no nos sientamos que nos estamos volviendo locos. Lo cierto es que escuché hablar a mis mascotas y sé que ellos me cuidan y me quieren como yo a ellos. Aún sigo enfermo, pero sé que ellos me cuidan y me protegen. Nuestras mascotas son parte de nuestra familia y Dios los ha mandado para hacernos compañía
a los seres humanos. Y sí, estoy enfermo, pero no loco, y sé lo que escuché, y tengo claro que ellos nos quieren como nosotros a ellos.